Empezamos a grabar, Mari. A partir de ahora se está grabando la clase, después la subimos a la plataforma, ¿sí? Subimos el link para que ustedes la puedan ver las veces que quieran. Eso es otra cosa, que se unan, no están obligados a unirse. Se una realmente al que tenga interés, al que le sirva, y si no la ven directamente grabada, se va a grabar y se va a subir a la plataforma, porque realmente quiero gente que esté interesada, que interactúe, que participe, o simplemente, bueno, hay gente más tímida que no le gusta participar, no importa, pero que esté atenta. No quiero un montón de gente conectada que no esté atendiendo la clase. ¿Sí? No hay problema, no los voy a clasificar por eso. Yo después la grabo y la subo a la plataforma y la ven cuando quieran a la clase, ¿sí? Bueno. Saludo a los que estén llegando ahora, que estamos en punto, las 19 en punto, vamos a comenzar. Hoy con el tema de hoy, el primer práctico de esta última etapa del año, que es cintura escapular. A lo mejor ya lo vimos, ya vieron algo al principio del año, ¿se acuerdan que habíamos empezado con esto y después se cambió el orden de los temas y se lo puso al último, a la parte de aparato locomotor? Ya vieron el teórico de cintura escapular, ¿no? ¿No? Y con Sí, la cabecita, profe. ¿Sí? Algunos sí, otros no. Sí, profe. Sí, profe. Lo tenemos que ver el miércoles, pero al final no tuvimos clase. No tuvieron clase. Bueno, no importa, van a ir con una reseña. Si no recuerdan mucho, lo vemos ahora y lo van a complementar con el teórico cuando lo tengan, ¿sí? No hay problema. Sí le voy a pedir que a partir de ahora, los temas siguientes, si pueden ver el teórico y leer antes algo, porque así tienen dudas y tienen preguntas, porque si es la primera vez que ven el tema, no les va a surgir muchas dudas en esto, ¿sí? Así que estaría bueno que cuando tengamos la clase práctica, vamos a tratar de que siga siendo así, si les sirve a ustedes, y si les gusta así, lo seguimos haciendo así. Pero traten de leer antes o de ver antes como para que surjan dudas, surjan planteos, ¿sí? Porque si no voy a hablar yo como si fuera un teórico y vamos a estar en la misma. Bueno, vamos a dar comienzo entonces ahora, si no perdemos más tiempo, a cintura escapular. Antes que nada, quedan todos los micrófonos, ustedes los tienen suspendidos y los pueden habilitar en cualquier momento, preguntarme, ¿sí? Interrumpirme y preguntarme si necesitan que les aclare algo que no están entendiendo, ¿sí? No hay problema porque de eso se trata esta clase. Empecemos con cintura escapular. A ver. Espera, ya lo vamos a poner la pantallita. ¿Ven ahí bien? Bueno, vamos a empezar a hablar de el miembro superior. Esta era se divide en miembro superior y miembro inferior. El miembro superior nosotros lo describimos, ustedes habrán visto los libros que a lo mejor no lo hacen como lo hacemos nosotros, sino por zonas, ¿sí? Topográfico. Entonces escogemos un sector y ese sector lo describimos, ya sea lo óseo, articular, muscular, vascular y nervioso. ¿Sí? A lo mejor ustedes ven el libro y describen todas las estructuras óseas primero, y después las complementan con el músculo, lo vascular y lo nervioso. Nosotros vemos topográfico, por sectores. Nuestro miembro superior se va a componer de 5 clases. Una es la cintura escapular, otra es hombro y axila, brazo y codo, antebrazo, muñeca, y por último la mano, ¿sí? Vamos a empezar entonces con cintura escapular. La cintura escapular, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la función de la cintura escapular? Los escucho. Digan lo que crean ustedes que es la función de la cintura escapular. ¿Qué función tiene? ¿Cuál es la función que cumple en el esqueleto locomotor?
Proporcionar movimiento a los miembros superiores. Bien, ¿qué más? Sustentación. Bien. Bueno, tiene esas funciones, pero la función principal es mantener unido, miren, algo tan simple, unido el miembro superior al tórax. Es el medio por el que se mantiene el brazo, todo el miembro superior, unido al tórax, ¿sí? Esa es la función esencial de la cintura escapular. Esto es una estructura ósea que se compone de dos huesos, tres articulaciones, ya vamos a ver, y 6 músculos, pero que la función más importante es mantener unido el miembro superior al tórax. Le da un anclaje al miembro superior para que le permita todos los movimientos, ¿sí? ¿Cuál es la articulación que más movimiento tiene? La del hombro, que vamos a ver la clase que viene. Pero para que el hombro pueda producir todos sus movimientos, tiene que tener un anclaje, algo de sostén, como dijeron, en el tórax, ¿sí? En el esqueleto axial. ¿Sí? ¿Y cómo está compuesta? Como les dijimos, tiene dos huesitos que la componen. Una es la clavícula y la otra es el omóplato. A ver, ¿dónde tengo el video? ¿Sí? No sé si se me ve ahí. Acá tenemos dos huesitos. Una es la clavícula, que es un hueso largo, ya vamos a ver, y la otra es el omóplato, o escápula, ¿sí? ¿Cómo se describen los huesos? Los huesos se describen, tenemos que saber si son pares, si son impares, si son simétricos, si son asimétricos, tenemos que describir sus caras, sus bordes, sus ángulos, sus accidentes más importantes y las inserciones musculares más importantes, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo uno por uno, estos dos huesitos. La cintura escapular, además de estos dos huesos, está conectada por 3 articulaciones, ¿sí? Una articulación que va a unir el esternón, la clavícula y el primer cartílago costal, que se llama esternocondroclavicular, sería esta, pero estaría faltándole acá un poquito. Esterno, ustedes la pueden encontrar como esternocosto o como esternocondro. En realidad es esternocondro porque articula con el primer cartílago costal, y condro significa cartílago. Es esternocondroclavicular, que va a unir justamente la clavícula, el esternón y el primer cartílago costal. Después vamos a tener otra articulación que es la acromioclavicular, que va a unir la escápula con la clavícula. El acromion, que es un accidente óseo de la escápula que ya vamos a ver, lo va a unir con la clavícula. Y la articulación escápulo-torácica, que es una articulación especial que ya vamos a ver, que une la escápula al tórax, a la parrilla costal. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que describir las articulaciones a partir de ahora y con todas las estructuras que vamos a ver hasta la mano? Saber cuál es la clasificación, qué tipo, esto vimos en primer año, y van a tener que hacer un cuadrito y repasar esto, ¿sí? Clasificación. Si alguno hizo como las materias estas opcionales que tienen articulación y todo lo demás, les va a servir muchísimo. Clasificación, tipo, movimiento y ligamentos que los unen, o medios de unión más importantes, ¿sí? Y después vamos a ver la parte muscular, que acá nosotros tenemos una particularidad. La mayoría de los libros describen los músculos de la cintura escapular juntos con los del hombro, porque la mayoría de los músculos del hombro toman inserción en la escápula y en la clavícula. Pero acá, como lo hacemos topográfico y según la función que tienen, lo dividimos en músculos de la cintura escapular por un lado y músculos del hombro por el otro, ¿sí? Los músculos del hombro los vamos a ver en la clase que viene. Dentro de los músculos de la cintura escapular podemos describir 6 músculos, que vamos a tener que describir todo. Los músculos en general, lo que más nos interesa es la función, que sepan ubicar dónde están. La inserción proximal y distal, aproximada, no tan específica, y la función sobre todo.
trapecio romboide, angular del omóplato, serrato mayor, pectoral menor y subclavio. Vamos empezando entonces a hablar. Acá vemos ubicada nuestra cintura escapular, vemos la clavícula, esta es una vista posterior. ¿Cuál es la escápula? Y el huesito que nos podemos tocar acá en la espalda, ¿sí? Lo podemos palpar, lo podemos mover y palpar, ¿sí? Esta es la escápula u omóplato, es una vista posterior. Y acá, anterior, tenemos la clavícula, ¿sí? Que también es un hueso subcutáneo. Se llama subcutáneo porque podemos palpar todo su trayecto. Yo mucho no, porque soy un poquito gordita, pero ustedes seguramente lo pueden palpar todo el trayecto de la clavícula. ¿Sí? Y acá la unión con el acromion es lo que podemos palpar acá en el hombro. ¿Sí? El acromion. Ya vamos a ver todo. Vemos ahí que en una persona delgada se puede palpar todo el trayecto subcutáneo de la clavícula. Vamos a empezar con el primer hueso, a describir. Dijimos que íbamos a describir los dos huesos, las articulaciones y los músculos. Vamos a describir el primer huesito, que es la clavícula. Y la clavícula, ¿a ustedes qué les parece? No sé si me ven ahí. A ver. Ahí. ¿Qué les parece? ¿Es un hueso plano? ¿Es un hueso largo? ¿Es un hueso corto? ¿Qué tipo de hueso les parece que es? Ahí vamos Largo. Un hueso largo. Es un hueso largo. ¿Es un hueso par o impar? Par. Es par, tenemos uno de cada lado. ¿Es un hueso simétrico? Si yo, por ejemplo, lo partiera al medio, ¿sería igual de este lado que de este? Es asimétrico. Es asimétrico. Si yo lo parto así, tengo distinto una extremidad de la otra. Bien, entonces teniendo en claro que es un hueso largo, par, asimétrico, y vamos a describir en él dos caras, dos bordes y dos extremidades, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las extremidades? Estas dos las extremidades, ¿sí? Esta plana, que va a contactar con el acromion, es la extremidad externa o axilar o acromial. Y esta, abultada, redondeada, que va a tener carillas articulares para el esternón y la primera costilla, va a ser la extremidad medial o external. Recordemos que entre que lo proximal y lo distal tenía que ver con la línea media del cuerpo, ¿no? Todo lo que se acerca a la línea media es proximal, y todo lo que se aleja es distal. Todo lo que se acerca es medial, y todo lo que se aleja es lateral, ¿sí? Porque van a ver eso varias veces. Entonces tenemos la extremidad externa, lateral, axilar o acromial, la extremidad interna, abultada, redondeada, external, medial o proximal, y tenemos dos caras, una superior y una inferior, ¿sí? La superior, bueno, perdón, la saqué de la cámara. La superior es lisa, ¿sí? Es una superficie lisa. Y la inferior es rugosa y tiene un canal que no se va a poder ver mucho acá porque está desgastado este huesito, no está bien preparado, el canal del subclavio. Es donde va a insertar un músculo subclavio, ¿sí? Acá en la parte interna. Y tiene un orificio que se llama orificio nutricio de la clavícula, ¿sí? Donde va a ingresar el vaso que va a nutrir el hueso. ¿Estamos hasta ahí? A ustedes tiene un borde anterior y un borde posterior. En el borde anterior, vamos a ver que tiene, ¿ustedes les parece esta es derecha o izquierda? Derecha. Derecha. Muy bien, está así como la estamos poniendo, ¿sí? Porque lo que tengo que hacer para ubicarla es ver las extremidades, saber que esto va hacia adentro y esto va hacia afuera,
y ver las caras, que en realidad así con la cámara no la podemos ver, pero vamos a ver que una tiene un canal importante abajo, ubicar la cara inferior, que tiene un orificio nutricio, ¿sí? Ese canalcito que se ve ahí es el canal donde se inserta un músculo que es el subclavio, y si yo lo palpo me sirve para saber que es para abajo. Entonces yo sé que esto es para abajo, esto es hacia adentro y esto es hacia afuera, y la puedo localizar. Y si yo la localizo voy a tener que en el borde anterior tengo una convexidad interna. O sea que esto va a ser un arco hacia afuera en la parte interna y una concavidad externa. Y si ustedes se la palpan, lo pueden sentir que acá está abultado y acá es como más excavado, cóncavo, ¿sí? Una convexidad, el borde anterior, convexidad interna, concavidad externa. Y por ende, como se dice que este hueso tiene forma de S itálica, ¿sí? Si tengo una convexidad anterior, interna, voy a tener una concavidad posterior interna, ¿sí? Si acá es convexo, en la parte posterior es cóncavo. Y en la parte externa, si es cóncavo, hacia atrás el borde posterior es convexo, ¿sí? Porque tiene forma de S itálica. ¿Saben qué músculos se insertan en este huesito? Tiene dos carillas articulares, me olvidé de decirle las extremidades. Este es, ya dijimos, para que articule con el acromion, donde tengo el hueso acá. Es el acromion de la escápula, ¿sí? Que es esta superficie plana que vemos ahí, ¿sí? Esta. Va a articular así, con el acromion de la escápula. Y esta otra, dijimos, tiene dos carillas articulares para el esternón y el primer cartílago costal, ¿sí? Acá en la parte externa van a insertarse dos músculos, ¿sí? En la cara anterior el deltoides y en la cara posterior el trapecio. ¿Estamos? Y acá vamos a tener el pectoral mayor y el esternocleidomastoideo acá, ¿sí? Abajo el subclavio. En la parte externa de la cara inferior vamos a encontrar el ligamento córacoclavicular que va a unir la apófisis coracoide, que ya la vamos a ver, que es esta apófisis que sale de la escápula, con la clavícula y que tiene dos porciones, trapezoide y conoide. Ahí se inserta. En el medio de la cara inferior, el subclavio, porque tiene el canal del subclavio, y en el extremo interno, en la cara inferior, vamos a encontrar ligamentos que van a unir la clavícula con la primera costilla, ¿sí? Costo clavicular. ¿Estamos hasta ahí? Ahí vuelvo con la pantalla. ¿Alguna duda? Profe, ¿también se inserta el músculo cutáneo del cuello? Mira, el músculo cutáneo del cuello es un músculo especial. ¿Se acuerdan cuando vieron piel en histo? Que vieron que la hipodermis era la parte subcutánea. Sí. Sí. Y que solamente teníamos músculo en la hipodermis, la subcutánea, en el cuello, en la cara y en el cuero cabelludo, ¿sí? Sí presta inserciones, pero la inserción es más que nada del músculo cutáneo del cuello, está dada en en los músculos más profundos, en los ligamentos, ¿sí? Bien, gracias, profe. No, no hay drama, porque es uno de los músculos que está en el tejido celular subcutáneo. Es distinto a los otros músculos que ya vamos a ver del cuello, que es el esternocleidomastoideo y todos los demás que le van a dar el movimiento a la cabeza, ¿sí? Gracias, profe. Seguimos. A ver, acá. Téngame paciencia con la tecnología, que no es mi fuerte. Entonces dijimos que teníamos, esta imagen está más bonita que mi huesito, una zona medial, una zona lateral, una parte posterior, un borde posterior, un borde anterior, una cara superior y una cara inferior. ¿Sí? Acá vemos la cara inferior que es rugosa, como yo les decía, con el canal de subclavio, para que puedan identificar y saber si es derecho o izquierdo.
Y vamos a hablar de nuestro otro hueso, estrella de hoy, son 2 nada más, después se nos van a ir sumando, y es la escápula u omóplato, ¿sí? También, ¿es un hueso par o impar? Es par, porque tenemos dos cinturas escapulares. ¿Es simétrico o es asimétrico? Asimétrico. Es asimétrico. ¿Es largo, es corto o es plano? Plano. No, plano. Plano. Miren acá el perfil. Es plano, es un hueso plano, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a describir? Tiene solamente 2 caras, una anterior, ya les muestro el huesito mío también, pero este está más bonito. Una anterior que tiene una concavidad, ¿sí? Es excavado, y esa concavidad va a coincidir con las costillas, ¿sí? Vieron que las costillas en la parte posterior hace como un abultamiento, y esa concavidad va a ir con un músculo, tiene estas crestas, que le permite la inserción del músculo que está acá, que es el músculo subescapular, y que va a articularse con otro músculo en el tórax, que se llama serrato mayor, que ya vamos a ver, ¿sí? Es una articulación especial. Entonces tiene una cara anterior que es cóncava y tiene crestas que prestan inserción al músculo subescapular. Tenemos una cara posterior, que es fácil de reconocer porque vamos a ver que tenemos la espina del omóplato, que la podemos palpar. ¿Sí? Si ustedes se tocan la espalda, tienen que hacer estos ejercicios. En locomotor ustedes tienen que ubicar, hacer los movimientos, ver, porque es más fácil así. Dentro de toda la anatomía que vimos hasta ahora, es lo que es más fácil de ver, de palpar, ¿sí? Entonces, aprovechen eso. Van a palpar la espina del omóplato, que está en la espalda, y que la espina del omóplato me va a dividir la cara posterior de esta escápula en una fosa supraespinosa, quiere decir que está por encima de la espina, una fosa infraespinosa, que está por abajo de la espina. Se va a insertar acá el músculo supraespinoso, y acá abajo el músculo infraespinoso, ¿sí? Estas dos fosas se comunican acá, no se ve bien, pero ya lo vamos a ver con el hueso, ahí, por una fosita que está entre la glena, que es esto que está acá, y la espina. Ya vamos a ver. Entonces tenemos una cara anterior y una cara posterior. Esta espina termina en un abultamiento, pero aplanado, que es el acromion. Acromion escapular o acromion del omóplato, ¿sí? Y que va a articular, como dijimos anteriormente, con la superficie plana de la extremidad externa o lateral de la clavícula. ¿Estamos hasta ahí? No tengan miedo en hablar, en preguntar, ¿sí? No quiero hablar solita. Acá tenemos, dijimos 2 caras. Y tenemos 3 bordes. Un borde externo, ¿sí? Lateral o axilar. Lo pueden encontrar con esos nombres, ¿sí? Da hacia afuera. Y forma parte después los músculos que están acá forman parte del límite de la axila. Un borde interno, medial o espinal. Se llama espinal porque está cerca de las apófisis espinosas de la columna vertebral. Tenemos un borde superior, es un triángulo entonces, interno, externo y superior. Y tenemos, como es un triángulo, 3 ángulos. Uno inferior, el ángulo inferior, uno ínfero interno y uno súpero externo. Algunos a este lo llaman directamente como externo y a este como interno, ¿sí? ¿Qué tenemos? Esta es una cara, es una vista anterior. ¿Qué tenemos en el ángulo? Tenemos un ángulo inferior, tenemos un ángulo interno que va a prestar inserción del músculo angular del omóplato, y tenemos un ángulo externo que es el que va a presentar varias superficies articulares, ¿sí? Tenemos esto que es la cavidad glenoidea,
que presta superficie articular para que articule acá la cabeza del húmero, formando parte de la articulación del hombro, y que está rodeada por un rodete glenoideo para ampliar esa cavidad, ¿sí? Debajo de ella tiene una tuberosidad donde se va a insertar la porción larga del tríceps, y por encima de ella otra tuberosidad donde se va a insertar, a ver acá, la porción larga del bíceps, ¿sí? Tenemos en la cara anterior esta apófisis, que es la apófisis coracoides, y vemos salir de allá atrás el acromion del omóplato, ¿sí? Acá tenemos una escotadura, que es la escotadura coracoide, que deja pasar importantes elementos vasculares. ¿Estamos hasta ahí? Esta es la vista posterior, acá el ángulo interno, o suprainterno, con la inserción del angular del omóplato, la escotadura coracoides, la apófisis coracoide que se dirige hacia adelante y hacia afuera, ¿sí? El acromion, y acá vemos parte de la glena humeral. Acá la inserción de la porción larga del tríceps, y arriba la inserción de la porción corta del tríceps, larga del bíceps. Tríceps abajo, bíceps arriba, ¿sí? La porción corta del bíceps va a estar en la apófisis coracoide. Dijimos, entonces tuvimos las caras, los ángulos y los bordes. Acá en los bordes externos vamos a encontrar la inserción del redondo menor, redondo mayor, en el borde interno que no se ve, tiene como dos labios y un intersticio entre los dos labios, donde se va a insertar el serrato mayor y el trapecio, y el romboide, quiero decir, el serrato mayor y el romboide. Y vamos a ver que les muestro yo mi hueso acá. Vamos a compartir, sacar esto. Ahí está. Y acá tenemos el huesito, están viejitos, deteriorados, pero acá podemos ver, ¿sí? Cara anterior con cavidad excavada, ¿ven? Tiene como si fuera una fosa que va a coincidir con el serrato mayor. Ay, María, haceme un favor porque no puedo ir haciendo las dos cosas. Fíjate en el chat las dudas que van surgiendo, porque veo que tienen preguntas. Y ayúdame con eso, porfa, ¿puede ser? Sí, Doc. Porque no me da todavía para ir leyendo del chat y ir explicando. Para que puedas resolver. Una chica preguntó si la inserción de esos dos músculos también se llama tubérculo supra e infraglenoideo. Sí, tuberosidad, tubérculo. Van a ver que para la descripción de los accidentes óseos hay muchos sinónimos, ¿sí? Pero sí, es lo mismo. Entonces dijimos, convexidad. Ven que tiene como unas improntas, como si le pusiéramos los dedos, que eso es para ayudar a la inserción del músculo que va acá, que es el subescapular, ¿sí? Atrás, la espina, ¿sí? Que transcurre en todo el ancho del hueso, en la base del hueso. Va a terminar en esto, que es aplanado, que es el acromion, que va a articular con la clavícula, ¿sí? Y le va a servir también de techo y estabilizador a la articulación del hombro, ya vamos a ver, ¿sí? Acá tenemos la apófisis coracoide que les había hablado, que sale, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, que sale hacia adelante y hacia afuera. En la base de ella, acá no lo tengo marcado, se rompió, se ve, tengo la escotadura coracoidea, que deja pasar los elementos vasculares importantes, que es la arteria subescapular. No sé, a ver qué más, acá tenemos el ángulo interno, acá tenemos la cavidad glenoidea, que está aumentando su tamaño con un rodete glenoideo, para que acá debe entrar la cabeza del húmero. Sí. Bueno, puede ser. Ya me voy a ver si traigo el húmero para que veamos. Y acá va a insertarse la porción larga del bíceps,
y acá la porción larga del tríceps, ¿sí? Romboides menor, redondo menor, redondo mayor, ¿sí? De este lado, en la parte interna, en la parte anterior, serrato mayor, en la parte posterior, romboide, ¿sí? Después vamos armando, tienen que ir completando con las inserciones musculares, ¿sí? Ahí lo tenemos. ¿Qué es derecho o izquierdo? Derecho. Sí, también, Izquierdo. igual que los... A ver, no, mira, es derecho. Esto es lo externo, y esto es lo posterior. Es fácil, porque tenemos bien. que localizar lo posterior, y lo que es hacia afuera. Si esto es posterior, y esto es hacia afuera, va a estar acá, o sea, atrás, así. ¿Sí? Es igual que la clavícula, es derecho. Borde interno, borde externo. Ángulo inferior, ángulo superinterno, ángulo superexterno, donde tiene todos los accidentes para complementar la articulación del hombro. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con nuestro hueso? Vamos de nuevo. Sí, profe. Bien. Vamos de nuevo al power, así me sirve de guía para que no, porque no me vaya mucho por las ramas. Ahí estamos. Bueno, tenemos la presentación de la imagen, el huesito en vivo. Esto es mucho más lindo cuando lo hacemos en vivo, tenemos esqueleto, todo para ver, pero bueno, nos vamos a ir amoldando. Todo hay que amoldarse en los tiempos que nos toca vivir. Vamos entonces, hablamos de los dos huesos principales, de sus accidentes principales, de cómo lo tenemos que describir, y ahora tenemos que ver cómo estos huesos se conectan entre sí por medio de articulaciones, que son las articulaciones importantes de la cintura escapular. ¿Estamos? Acá vamos a ver una de las primeras que vimos, acá está bien escrito, hasta ahí, pueden encontrarla así, esterno, costo o esternocondro. Costo quiere decir esternón, costilla, pero la costilla en realidad contacta acá, miren acá, con el cartílago costal. Entonces en algunos textos más actualizados por ahí lo pueden encontrar como esternocondro clavicular o esternocondrocosto clavicular. Van a encontrar, chicos, ustedes ya vieron todo, vieron neuro, vieron esplagnología, que hay muchísimas formas de llamar lo mismo en anatomía, ¿sí? Depende del autor. Entonces no nos vamos a marear. Cuando encontremos algo que no entendemos bien, van, miran la imagen y ven si es lo mismo que tenemos nosotros con otro nombre, ¿sí? Acá vemos que es esternocondroclavicular. ¿Qué clasificación es? Si se acuerdan de la clasificación de las articulaciones, y la clasificación tenía que ver con los movimientos. ¿Esta articulación tiene movimiento o no tiene movimiento? Sí, es una diartrosis. Bien, de clasificación de articulación es una diartrosis. ¿Qué tipo dentro de las diartrosis? Porque diartrosis, ¿por qué? Porque tiene movimiento. ¿Qué tipo dentro de las diartrosis? Biaxial. Ese sería el movimiento, los ejes de movimiento. El tipo es la subclasificación. A ver, ¿se acuerdan cuáles eran las diartrosis? ¿De tipo celar o en silla de montar, prof? Bien. Esta es, como dice el compañero, que nosotros la llamamos doble encaje recíproco, ¿sí? Pero está bien. ¿Por qué doble encaje recíproco? Les sirve más para saber de qué estamos hablando, porque tiene dos carillas articulares que encajan recíprocamente, o sea, exactamente, en las carillas, en el esternón y en la clavícula. Encaja exactamente, entonces es un doble encaje recíproco. Es una diartrosis porque se mueve. ¿Con menisco articular sería? Tiene menisco articular, o sea que es compuesta. ¿Por qué es compuesta, chicos? No se preocupen, que hasta yo la pienso cuando la leo. Compuesta quiere decir porque trabajan más de dos. Porque ¿Sí? tiene 3 huesos. Exacto. Cuando son 2 huesos, no es compuesta, es simple. Y acá como articulan 3 huesos, es compuesta. Es compleja porque tiene menisco articular, como dijo su compañera. Es combinada porque por sí sola no se puede mover. Se puede mover cuando trabaja con las otras 2 articulaciones de la cintura escapular. Entonces su movimiento es combinado con las otras 2 articulaciones, si no, no se podría mover.
por eso es combinada. Y es biaxial, como decía su compañera, porque tiene dos ejes de movimiento. ¿Cuáles son los movimientos que puede hacer esta articulación? La clavícula con el esternón. Sí. Ascenso y descenso. Antepulsión y retropulsión. Retropulsión. Perfecto. Asciende, desciende, antepulsión, o sea, va hacia adelante, y retropulsión, o sea, va hacia atrás. Perfecto, chicos. Entonces podemos continuar. Tenemos esta articulación, esternocondrocostoclavicular, que es una diartrosis porque sí tiene movimiento, es una doble encaje recíproco porque tiene carillas articulares que encajan exactamente, o sea, recíprocamente con las carillas articulares del esternón y de la primera costilla, cartílago de la primera costilla. Es compuesta porque tiene más de un hueso, son tres huesos que contactan. Es compleja porque tiene menisco articular, es combinada porque trabaja en combinación con las otras dos articulaciones, si no, no se movería. Tengo perros todo acá, no sé si se dieron cuenta. Y es biaxial porque tiene dos ejes de movimiento, dos ejes biaxial. Un eje que es hacia arriba, hacia abajo, es un mismo eje, y hacia adelante y hacia atrás es otro eje. Son dos ejes de movimiento. ¿Sí? Muy bien, perfecto, chicos. Y vamos a nuestra otra articulación, que es la articulación acromioclavicular, donde articulaba, como dijimos, el acromio, ¿sí?, de la escápula, con la parte más plana externa de la clavícula, esta, ¿sí? Acá vemos, el acromio se pega a la clavícula. Son dos superficies planas que contactan entre sí. Definición de articulación. ¿Es una diartrosis? Sí, es una diartrosis, les faltó acá. Es una diartrosis porque tiene movimiento. Son dos superficies planas que contactan entre sí. ¿Se ve cuando señalo con la flecha? Sí. Sí. Y eso es definición de articulación artroidea o artroidea. ¿Sí? Dos superficies planas que contactan entre sí. ¿Sí? El acromio y la superficie plana de la clavícula. Es simple porque solamente contactan dos huesitos. Y es compleja porque también tiene menisco articular. Es combinada porque trabaja en combinación con las otras dos. O sea, todas las tres van a ser combinadas. Si no, no pueden moverse. Si no se mueven todas combinadas, no pueden moverse. ¿Sí? Y tienen el mismo eje de movimiento todas. Biaxial. Antepulsión, retropulsión, ascenso y descenso. Luego tenemos una articulación especial. Esta articulación es especial porque no articulan dos huesos, articulan dos músculos. ¿Sí? Es la escápulo-torácica, es la articulación que une la escápula al tórax. Y lo va a hacer, ven, acá tenemos las costillas, acá tenemos la escápula, y acá tenemos la escápula, no sé si ven acá, esta es la escápula, y esta es la cabeza del húmero. El músculo que cubre la cara anterior de la escápula era el subescapular, y el músculo que cubre la cara posterior de las costillas es el serrato mayor. La articulación entre este músculo serrato mayor y este músculo, el subescapular, es la articulación escapulotorácica, que es una cisarcosis, es una articulación especial, en la que articulan dos músculos y no dos huesos, ¿sí? Miren qué rápido ya tenemos los dos huesos y las dos articulaciones aprendidas. Nos queda ahora los músculos que componen la cintura escapular. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Para que empecemos con los músculos. Profe, una duda. ¿Qué movimientos tiene la articulación escapulotorácica? La escapulotorácica, al igual que las otras, trabajan en combinación, pero tiene otros movimientos porque trabaja con otros músculos también. También tiene la rotación externa y la rotación interna, ¿sí? Puede llevar, acercar, a ver, esta parte de la escápula hacia la línea media y la puede alejar. ¿Ustedes vieron que la pueden alejar a la escápula? ¿Sí? La cisarcosis eleva, desciende, va hacia adelante y va hacia atrás, pero también tiene un movimiento de rotación, ¿sí?
o de acercamiento de la línea media y alejamiento de la línea media. Pero en general no se van a equivocar si las tres articulaciones trabajan combinadas y tienen los mismos movimientos. Arriba, abajo, adelante y atrás. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, entremos entonces con los músculos. Ustedes van a ver, cuando vean en la imagen en el libro, la inserción de los músculos, en la escápula hay muchos músculos, y en la clavícula también, que tienen que ver con el hombro, pero no los vamos a describir ahora, solo vamos a describir los que dan movimiento a la cintura escapular, ¿sí? Que son 5. Son 6 en realidad, porque acá falta el subclavio. Tenemos el trapecio, el romboide, el angular del omóplato. Todo esto los nombramos hoy cuando nombrábamos el hueso, ¿sí? El serrato mayor, que dijimos es el que cubre las costillas. Acá tenemos el trapecio, este grande. El romboide, que yo les dije que se ubicaba en el borde medio. El serrato mayor, que es el que cubre las costillas. El angular del omóplato, a ver, lo veíamos acá abajo, tira del angulito interno del omóplato, ¿sí? Y el subclavio, acá estaba, no lo había visto. Este es el que veíamos que se inserta en la cara inferior de la clavícula. ¿Estamos? Vamos a ver uno por uno. ¿Qué les dije yo que teníamos que saber? Y saber la función, saber ubicar dónde están, porque cuando ustedes vean del libro, se van a dar con que las inserciones en el libro no son tan fáciles como las que le damos nosotros. ¿Por qué? Porque en lugar de decir en la línea nucal superior, dice en el tubérculo interno de la línea o de la apófisis, es muy específica. Y en todo eso ustedes pierden información y les cuesta memorizar. Es difícil memorizar así. Tienen que saber ubicar dónde está, desde dónde a dónde van con las inserciones, pero inserciones generales, no muy finas, ¿sí? El movimiento y quién lo inerva. Los músculos generalmente es así. El trapecio es un músculo enorme, ¿sí? Es el músculo de la espalda, que va a ir proximal, dijimos que era lo que está más cerca de la línea media del cuerpo, y distal es lo que está más alejado, ¿sí? Y aparte, proximal y distal en locomotor tiene algo especial. ¿Se acuerdan cuando vieron en primer año? Lo proximal es donde está anclado el músculo, y distal es de donde tira, ¿sí? La inserción proximal es de donde está anclado, y la distal es de donde va a mover, ¿sí? Así que, por ejemplo, acá, lo tengo anclado en la columna, y va a mover la cintura escapular, ¿sí? Lo proximal es en la línea nucal superior, va desde las apófisis espinosas, desde la séptima cervical, y todas las dorsales ocupa, hasta la 12 dorsal, ¿sí? Desde ahí, como un abanico, se va a insertar en la espina del omóplato, el acromion, va a dar la vuelta y se va a insertar en la clavícula. Lo vimos recién en las inserciones que les estuve nombrando, ¿sí? Entonces, es un músculo muy grande, de mucha fuerza, que va a estar anclado, va a tener un anclaje importante en la columna, y desde ese lugar va a tirar toda la cintura escapular, ¿sí? Va a insertarse en la parte, es como un abanico, y se une en la espina del omóplato, en el acromion, y da vuelta y se une en la cara externa, en la extremidad externa de la clavícula, ¿sí? ¿Quién lo inerva? El 11º par craneal, el espinal. ¿Se acuerdan de Neura? El 11º par, el espinal. Y algunas ramas del plexo cervical, C3 y C4. ¿Cuál es la función de este músculo, del trapecio? ¿Cuál es la función? A este músculo lo llamamos el músculo trepador. Eleva y tracciona, ¿sí? Eleva y tracciona. Es el músculo que nos ayuda a trepar. Es el músculo trepador, ¿sí? Ayuda a trepar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Acá, ¿qué le faltaría? ¿Quién lo irriga? Todos estos músculos van a estar irrigados por
colaterales de la arteria subclavia. Después lo ven ahí. ¿Dudas sobre el trapecio? ¿Vieron cuando ustedes hacen ejercicios de trapecio que traccionan? Profe, Vamos a- yo sí. también tengo que el trapecio ayuda a la extensión de la cabeza. No sé si- También que tenés razón, porque mira, va desde la cervical, ayuda a la extensión homolateral de la cabeza. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que extiende sobre la misma línea. No flexiona, sino que extiende la cabeza, ¿sí? Porque se inserta en toda la cervical. Está perfecto. El romboides. El trapecio todos lo conocen más o menos, porque es el músculo que se marca en la espalda. Por ahí alguien, sobre todo los que trabajan mucho en el gimnasio, lo ubican. Pero el romboide es un músculo más profundo. Tengo que levantarlo al trapecio para poderlo ver. ¿Sí? Y que también es muy importante, también es un músculo ancho. Los músculos anchos, así como estos, tienen mucha fuerza, son músculos de fuerza, que pueden traccionar mucho peso. El romboides, como inserción proximal, lo vamos a tener en la apófisis espinosa desde la séptima cervical hasta la quinta dorsal. Es más cortito, miren acá. Acá levantamos el trapecio para poderlo ver. Este está debajo del trapecio, ¿sí? Va desde la séptima cervical hasta la quinta dorsal. Desde ahí se dirige y se inserta en todo el borde medial de la escápula. Recuerden que por adelante de este borde medial tenía dos labios, uno posterior y uno anterior, y en el medio un intersticio. Este se inserta en el labio posterior del borde medial de la escápula, ¿sí? ¿Qué va a hacer si está anclado acá en la columna y va a traccionar la escápula? ¿Qué va a hacer con la escápula? Yo tengo la columna y tengo un músculo que tira el borde medial de la escápula. Cuando se contrae ese músculo, ¿qué hace? ¿Qué les parece que hace? Lo que va a hacer es acercarla, ¿sí? A la escápula, a la línea media. Profe, puede ser que también participe en la basculación de la escápula. En el movimiento o en la como va. rotación. Claro, es eso, es el acercamiento, lo hace rotar y la acerca a la línea media, que es el movimiento de báscula que tiene la escápula. ¿Cómo está inervado? Por un mismo nervio que se llama romboides y es rama del plexo braquial. Ya vamos a ver plexo braquial en la clase que viene seguramente cuando veamos axila. Rama del C5, del cervical 5, nervio cervical 5. ¿Sí? Nervio del romboides. A ver, espera. Me están llamando por teléfono. Bien, angular del omóplato. Dijimos de dónde estaba, miren, del ángulo supero-interno del omóplato, ¿sí? Y se va a unir, esta es la proximal y esta es la distal, ¿no? Y va a estar, en la proximal, va a estar unido en las apófisis transversa, no en las espinosas como la otra, sino en la transversa, ¿sí? Desde la tercera hasta la quinta. Apófisis transversa cervical, y desde ahí va a descender hacia el ángulo superointerno del omóplato. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Qué les parece? ¿Qué va a hacer? Si lo tiro desde ahí, que mi punto de anclaje tira y tracciona, lo que va a hacer es elevar la escápula, ¿sí? Nervio angular del omóplato. También participa ese profe en la inclinación de la cabeza. También porque, miren, va anclado en el ángulo del omóplato y tira de la cervical. No extiende, pero si tracciona, lo que hace es elevar esta escápula hacia la columna cervical o descender y flexionar la cabeza hacia la escápula. Nervio del mismo nombre, que también es rama del plexo braquial, que ya vamos a ver en la clase que viene, rama del nervio cervical 5. ¿Y el serrato?
El serrato mayor es el músculo que envuelve las costillas, ¿sí? Que su inserción proximal es el borde medial del omóplato, viene desde atrás, desde acá, se une desde acá, envuelve las costillas y va hacia adelante, ¿sí? Ven, nace desde ahí y se va hacia adelante. Nace desde acá atrás, desde el borde medial del omóplato y se viene hacia las 10 primeras costillas, ¿sí? Envuelve todo desde atrás hacia adelante, es el serrato. ¿Qué les parece que hace? Adosa la escápula a la parrilla costal. Sí, Rotación. rotación, principalmente es un músculo rotador, ¿sí? Es un rotador interno, va a traer hacia adelante la escápula. Y la adosa a la parrilla costal, ¿sí? Todos tienen distinta interpretación, pero estamos hablando de los mismos movimientos. Pero lo tratamos básicamente como un músculo rotador, ¿sí? Perfecto. También está inervado por ¿Participa, profe? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Participa también en la inspiración? Son los músculos accesorios a veces, sí. Porque todo lo que se inserta ahí en las costillas colabora con la inspiración forzada. Gracias, profe. Y está inervado por el músculo serrato mayor, que también es rama del plexo cervical. Hasta acá se les simplifican los nervios, porque a partir de la clase que viene los nervios se nos van a ir complicando. La mayoría son ramas o del plexo cervical o del plexo braquial. Solamente uno, ¿se acuerdan? El trapecio, que estaba inervado por el nervio espinal, ¿sí? Que era el par craneal. Los demás son todos o del cervical o del braquial. Y eso les ayuda, y todos están irrigados por colaterales de la subclavia. Hasta acá las cosas son simples con la irrigación y la inervación. A partir de ahora se nos van a complicar un poquito las cosas, porque cada músculo vamos a tener que saber quién lo inerva y quién lo irriga. Pero por ahora con esto es suficiente. Pectoral menor y acá todo esto que vimos eran todos músculos posteriores, porque los encontramos en la parte posterior del tórax, ¿sí? Inclusive el serrato mayor, que nacía en la parte posterior y se hacía anterior. Pero ahora vamos a ver músculos anteriores. Tenemos el pectoral menor y el subclavio, ¿sí? Pectoral menor, acá, que va a salir de acá, que ya vamos a ver el de la apófisis coracoide. En realidad esta es la proximal, porque sale desde la más cerca de la línea media, y esta es la distal. Subclavio, pectoral menor entonces sale desde la tercera, cuarta y quinta costilla hacia la apófisis coracoide, ¿sí? Del escápula. ¿Quién lo inerva? El nervio del pectoral menor, que también es rama del plexo braquial. ¿Cuál les parece que es la función de los pectorales? Sí saben, porque hacen gimnasia la mayoría. ¿Qué hace el pectoral menor? Principalmente el pectoral mayor es el que hace la rotación, pero el pectoral menor tiene la misma función, colabora. ¿Qué va a hacer si este es mi punto de anclaje? Y tiro desde acá, tiro la escápula. También es un músculo rotador. ¿Cómo hacen pectorales ustedes? ¿Sí? Esos son los pectorales, y los dos pectorales tienen el mismo movimiento. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien quiere acotar algo de la función del pectoral? Miren acá, en el preparado, tercera, cuarta y quinta costilla, y se dirige hacia ahí adentro la apófisis coracoide. Para poder ver retiraron que es el pectoral mayor. ¿Sí? Lo levantaron y pudimos ver este músculo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ninguna duda? Vamos al músculo subclavio. El subclavio ya dijimos... Sí, te escucho. A mí no me quedó muy claro el movimiento que hace, digamos, el recostillo del serrato mayor. El serrato mayor, sí, es difícil si no tenemos un esqueleto para mostrar, pero vamos a tratar de ser lo más didáctico posible. El serrato mayor, no sé cómo mostrar. ¿Viste? Esta es la escápula. La escápula está en la parte posterior del tórax. El serrato mayor se inserta en esta parte, finita, pero no se pega a la escápula. Tiene una inserción ahí y después se pega directamente a las costillas.
parte posterior de las costillas, ¿sí? Da la vuelta y se inserta en la cara anterior de las costillas. Tiene una inserción proximal acá, y después va cubriendo todas las costillas, la cara posterior de las costillas, y se inserta distalmente en la cara anterior de las costillas. ¿Sabes dónde puede ser la imagen que te puede, en donde vimos la articulación? Esta. Acá podemos ver mejor. Bueno. Esta es la parte lateral de la escápula, ¿no? Porque acá tengo el húmero. Acá, este es el serrato mayor o serrato anterior, serrato mayor, ¿sí? Esta es la parte medial. Se une de ahí, en la escápula, se pega a las costillas, da toda la vuelta por la parte posterior, y se va hacia adelante y se inserta en la parte anterior de las costillas. ¿Se entiende más ahí? Sí, sí. Envuelve toda la parrilla costal desde atrás hacia adelante y se inserta adelante. Gracias, profe. ¿Sí se entiende? Y si no, va a ser más fácil viendo muchos gráficos. Capaz que ahí en los gráficos, voy a ver si para la clase que viene te encuentro un gráfico más didáctico. Vamos a ver, ¿dónde íbamos? Con el subclavio. El subclavio tiene la función, bueno, ocupa todo, se dirige todo por el canal del subclavio, que estaba todo abajo en la cara inferior de la clavícula, está inervado por el nervio subclavio, y lo que hace es el descenso de la clavícula. Y nada más. Terminamos y se simplifica mucho con los músculos. Entonces, dijimos, tenemos dos anteriores, que son el pectoral menor y el subclavio, tenemos 4 posteriores. En realidad el serrato mayor es como, empieza atrás y termina adelante, ¿no? Pero bueno, lo vamos a tomar como posterior porque su inicio es atrás. El trapecio, el romboide, el serrato mayor y el angular de la omóplata. Son todos posteriores. Y anteriores, el pectoral menor y el subclavio. Todos inervados. La mayoría por nervios de su mismo nombre, ramas colaterales del plexo braquial, con excepción del trapecio, que está inervado también por el espinal. Acá vemos la vascularización y la inervación. El plexo braquial, en la mayoría, en sus troncos primarios y secundarios, ramas terminales o colaterales, y la vascularización son todas ramas de la arteria subclavia. Tarea para la clase que viene. ¿Cuáles son las ramas? Averigüen ramas colaterales y ramas terminales de la arteria subclavia. No los voy a volver loca con el recorrido. Sepan cuáles son y a qué músculo van a irrigar, y a dónde van a irrigar, ¿sí? Colaterales y terminales de la arteria subclavia. Bien, por ahora termino yo esta parte. ¿Tienen alguna duda? Porque ya les vamos a hacer una integración, un resumen de todo, lo va a hacer María, que es muy didáctica, para que terminemos de sacarnos las dudas si quedó algo. No me tengan miedo, pregunten, ninguna pregunta es tonta, para eso estamos en este espacio, para que podamos sacar un poquito las dudas, y para que sea un poquito más ameno toda esta forma rara y especial que tuvimos que armar de darles anatomía, debido a la situación que estamos pasando, ¿sí? Queremos hacerlo un poquito más agradable. Bueno, si no tienen dudas, le voy a compartir pantalla a María, para que ella les haga una integración de todo esto que yo hablé. Ella lo va a resumir en 2 palabritas y se los va a dejar de 10 para que lo puedan estudiar. A ver. Doc, una chica le pide si puede señalar en la escápula la apófisis coracoides. Ah, bueno, perfecto. Ahí le enseño, para que justo cerré la cámara, ahí la abro. Acá me ven, a ver, voy a sacar esto. Ténganme, que ya les dije, paciencia, porque esto me cuesta. Esta es la escápula, la apófisis coracoides es esta, mira. Te la muestro así de frente. La vamos a ver así, para que la puedas ver. Es anterior, ¿sí? Es una de las estructuras que está en el borde superior, pero la vemos anterior. ¿Vale? Esta es la apófisis coracoides. Es una saliencia ósea que se dirige hacia adelante y hacia afuera. La vemos así, la voy a poner acá para que la puedas ver
¿Se ve ahí? Esta es la apófisis coracoide. La pegamos de atrás. Ahí está. ¿Está ahí? ¿Lo ubicaste? Bueno, espero que sí. Ahí voy a compartir pantalla con María para que sigamos con esto. Uy. ¿Ahí estás, María? Sí. Listo. Te cedo el mando. Bien. Bueno, la idea de esta parte de la clase es que interactuemos, ¿sí? Porque la doc ya explicó muy bien, y ustedes, bueno, debían prestar atención. Ahora, lo que vamos a hacer es una integración de todos esos conocimientos, y lo vamos a hacer para que a ustedes les quede una guía de cómo se debe estudiar. Esto, por supuesto, no sustituye la lectura del libro, pero les va a servir para tener en cuenta en qué hacer hincapié. Volvemos a los componentes, ¿sí?, de la cintura escapular. Recordamos el concepto que la cintura escapular era el medio de unión que me permitía conectar lo que es el miembro superior con el tórax, ¿sí? Comenzamos desde lo más profundo, ¿sí?, que son los huesos. Teníamos dos huesos. Por un lado la clavícula y la escápula. Ambos, por supuesto, son huesos pares. Ahora, si tenemos que empezar a describir o a definir clavícula, nos tenemos que organizar. Lo primero que tenemos que decir es el tipo, ¿sí?, qué tipo de hueso es, en base a las proporciones, las características de ese hueso, si tiene alguna forma característica, y lo siguiente a tener en cuenta son los músculos que se insertan. Ahora, alguien que active el micrófono y diga qué tipo de hueso es la clavícula. Largo. Par, asimétrico. Bien, es un hueso, vamos por orden. Primero es un hueso largo, ¿sí? Es un hueso largo porque, ¿qué predomina? Predomina el largo sobre el ancho y el espesor, ¿sí? Entonces, acá vamos a colocar que es un hueso largo. Como mencioné al principio, y como también dijo la doc, hay dos cinturas escapulares, ¿sí? Entonces va a ser un hueso de tipo par, porque hay dos. Acá les voy a colocar entre paréntesis que hay dos. Por otro lado, ¿qué forma característica tiene la clavícula? La doc se las mostró, también se las mostró itálica. en... Bien, perfecto. Es una S que asemeja a estar estirada, por eso se llama S itálica. Le vamos a colocar, entre comillas, de S itálica. Bien, ya tenemos definido el tipo. Vamos ahora con las características. ¿Qué puedo señalar de la clavícula? ¿Qué características tiene? De las caras y los bordes, dos caras y dos bordes. Bien, perfecto. Tiene dos caras, ¿cuáles serían esas caras? Anterior y posterior. Superior e inferior. Superior e inferior. Bien, por ahí va. Las dos caras son superior e inferior. Ahora, los dos bordes, ahí sí, ¿cómo son? Anterior y posterior, y tendría dos extremidades. Bien, perfecto. Anterior y posterior. Y como dijo la compañera, tenemos dos extremidades. ¿Para qué sirven esas dos extremidades? ¿Son de unión? Sí, de unión, o sea, son superficies articulares. Una se articula, ¿sí? O sea, lo que es la extremidad interna, ¿con qué hueso se articula? ¿Con la acromion? La interna. Recuerden cómo mostró la doc que toda la parte interna se iba a articular con el esternón.
y la parte externa con el acromion que correspondía al hueso de la escápula, ¿sí? Bien, ya tenemos definido en lo que es las características. Ahora, con respecto a las inserciones musculares, cuando vayan a consultar en el libro, van a leer que se divide en lo que son en dos mitades, ¿sí? En 2/3 que son internos y 2/3, son 2/3 internos y 1/3 externo. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta las dos caras y los bordes, ¿sí? Una cosa acá importante señalar es que el borde anterior es, convexo, ¿sí? En su parte anterior y es cóncavo en su parte, es convexo en su parte interna y cóncavo en su parte externa. Eso siempre aparece como choice en los exámenes. Bien, ahora vamos con los músculos. ¿Qué músculos recuerdan que dijo la doc que se insertaban en la clavícula? Sin importar la cara. ¿El subclavio? Bien, el subclavio es uno. ¿Cuál más? Deltoides, trapecio. Bien, deltoides. Pectoral mayor. Bien. Queda uno. El esternocleidomastoideo. Perfecto, el esternocleidomastoideo. Si están escribiendo por chat, no lo puedo abrir al mismo tiempo de que comparto pantalla, así que bueno, es preferible si pueden activar los micrófonos. Profe, disculpe, ahí tiene un error, es pectoral menor. No. Ah, Es pectoral mayor en la escápula del pectoral menor. Exactamente. En lo que es clavícula, en la parte del borde anterior, en la parte interna, o sea, en los 2/3 internos, tenemos pectoral mayor. Cuando veamos lo de la escápula, vamos a hablar de pectoral menor. Ahí la confusión pudo haber sido porque como hablamos de que los músculos de la cintura escapular estaba el pectoral menor, pues se acuerdan que yo les dije que los tomábamos como de la cintura escapular porque la función que tenían era mover la cintura escapular, pero en la escápula se insertaban muchos otros músculos que participaban en la articulación del hombro y esto, por ejemplo, como el pectoral mayor. ¿Sí? Por eso es la confusión. Una cosa es los músculos que participan en los movimientos de la cintura escapular, que eran los que describimos hoy, que entraba el pectoral menor, pero no significa que en la clavícula y en la escápula no se inserten muchos otros músculos más, que ya vamos a ver. Eso es todo, Marisa, y tranquila. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es aclarar en qué cara, o sea, para que ustedes tengan como una orientación en dónde encontramos este músculo, o sea, la inserción de este músculo. El subclavio, vamos a colocar que se inserta en qué cara, inferior o superior. Inferior. Inferior. Recuerden la función que la acabaron de ver. Ya les voy a explicar cómo pueden relacionar después las inserciones con la función. Bien, el deltoides, ¿en qué cara y dirigido a qué borde se inserta? En el borde anterior. Bien. Pero más específicamente vamos a hablar de cara superior, borde anterior, y le vamos a colocar acá entre paréntesis que es externo. ¿Sí? Está por afuera. ¿Se entiende eso? Bueno. El trapecio, ¿en qué parte de la clavícula se va a insertar?
De externa hacia superior. posterior. ¿Cómo? De externa Sí, hacia posterior, digamos. exactamente. Ahora lo organizamos, podemos poner cara superior, corresponde al borde posterior, la parte externa. Ahora con el pectoral mayor, ¿en qué parte se insertaría? Cara interna. Acuérdate que el borde era interno, pero sí, está bien. Sería... Anterior. Exacto, sería cara superior, lo que sería el borde anterior, la parte de ese borde anterior interno. Y en cuanto al esternocleidomastoideo, ya como por descarte saben que sería la cara superior, correspondiente al borde posterior en la parte interna. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Ahora vamos a hablar de la escápula. La escápula tiene mayor inserciones musculares. Si yo acá les coloqué cada una, digamos, que podríamos tomar como punto de inserción. Pero, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es definirlo. Si hablamos de escápula, ¿qué tipo de hueso sería? Un hueso plano, y par. asimétrico, de aspecto triangular. Perfecto. Entonces, un hueso plano, ¿por qué era plano? Porque en cuanto a las dimensiones, predomina, ¿sí?, lo que es el ancho sobre el largo y el espesor. Bien, es un hueso par y de forma triangular. Ahora, en cuanto a sus características, ¿qué podemos resaltar o destacar de este hueso? Les voy dando una pista. Tiene una apófisis coracoides. ¿Qué más? Va a tener una cara anterior, posterior y 3 bordes. Bien, excelente. Tenemos 2 caras, directamente coloco 2 caras porque acá ya están descriptas. 2 caras, ¿cuántos bordes tiene? 3. 3. Tiene en realidad lo que es un borde superior, un borde medial y un borde lateral. Acá pusimos 3 bordes. Y también podemos añadir que tiene 3 ángulos. Ahora, ¿qué más, aparte de lo que es apófisis coracoides, qué otro reparo anatómico podemos ver en este hueso? La espina. Bien, la espina, ¿y qué más? La glena. Bien, la cavidad glenoidea. ¿Qué más? El acromio. Perfecto, el acromio. Bien. Ahora, en cuanto a las inserciones musculares, a ver, voy a buscar una imagen para que sea más fácil explicarlo. Bien, ahí pueden ver la pantalla. Sí. Bien, acá tenemos lo que corresponde
a la cara posterior de la escápula, ¿sí? Acá está lo que corresponde a la espina, acá estaría el acromion, acá está la escotadura, y acá ven, tenemos las inserciones musculares de la cara posterior. Recordemos, este sería uno de los ángulos, que podemos llamarlo ángulo superior o superointerno. Este corresponde al ángulo externo o superoexterno, y este corresponde al ángulo inferior. Acá se puede ver la articulación de la cavidad glenoidea con el húmero. Bien, nos enfoquemos en los músculos. Visto de la cara posterior tenemos la espina, ¿no?, que lo divide en lo que es, en cuanto al hueso, en una cavidad supraespinoso y una cavidad infraespinosa. ¿Qué músculos se insertan ahí? ¿Qué músculo es el que yo estoy señalando acá? El supraespinoso y el infraespinoso. Bien, perfecto. Tienen el mismo nombre, ¿sí?, de la cavidad. Supraespinoso e infraespinoso. Bien. Dirigido a lo que es el ángulo, vamos a identificar los principales músculos, ¿sí?, porque como les dije, son bastantes. Este músculo, ¿qué músculo sería? Está insertado en lo que corresponde al ángulo inferior. ¿El romboides? Este sería el romboides, el celestito. ¿Puede ser un redondo mayor? No. Acá estarían los redondos. ¿El subescapular? No, el subescapular se inserta en lo que es la cara anterior. A ver, acá tenemos otra imagen. Se insertaría acá, en la cara anterior. Es el único músculo que ocupa esta fosa, ¿sí? Bueno, en lo que corresponde al ángulo inferior, tenemos por un lado en la parte superior, que corresponde al dorsal ancho, y también tenemos el serrato mayor. Bueno, acá también teníamos parte del romboides, más precisamente del romboides mayor. Esos son los músculos de la parte inferior, o sea, del ángulo inferior. Bien, entonces comencemos a redactar su guía. Entonces dijimos que en la cara anterior teníamos un músculo principalmente, que es el músculo subescapular. ¿Estamos? ¿Qué otro músculo también está, digamos, en lo que es la cara anterior? Corresponde a parte del serrato mayor. Ahora, en la cara posterior, que es lo que acabamos de ver, estaba dividida por la espina, ¿y qué músculos podíamos encontrar? Por un lado, el supraespinoso, el infraespinoso, y ahora, esto que es muy importante, vamos a saltearnos los demás, en la espina. ¿Qué músculos se insertan en la espina del omóplato? El trapecio y el deltoides. Perfecto. En el Trapecio. superior el trapecio y en el inferior. Bien, la espina del omóplato tiene dos labios, un labio superior que corresponde a la inserción del trapecio, acá le vamos a colocar la S superior, y en el labio inferior tenemos la inserción del deltoides. Perfecto. Bueno, otro que es súper importante es el ángulo superior. ¿Qué músculos se insertan en este ángulo? Hay un músculo que es súper importante, que es el que tira del omóplato para arriba. O sea, como que lo lleva en ascenso. ¿Cómo se llama ese músculo? Puede ser el angular del omóplato. Bien. Recuerden que ese también tiene otro nombre, que es
el elevador del omóplato, que es la función que hace, como para que lo recuerden. Le vamos a colocar elevador del omóplato. Bien, el resto lo van a completar ustedes para que no se nos haga tan largo, porque hay que seguir viendo los otros. Pero sí o sí tienen que tener en cuenta estas inserciones musculares, por lo menos estas. No digo que no completen el resto, sí o sí lo tienen que hacer. Bien, ya tienen la guía de cómo estudiar la parte ósea. Vamos a ver la parte de las articulaciones. En toda articulación tenemos que tener en cuenta estos 4 ítems. La clasificación, qué superficies articulares participan, cómo están unidas esas superficies articulares que corresponden a los medios de unión y qué movimientos realizan. Ahora, en lo que es la cintura escapular tenemos 3 articulaciones. En realidad son 2 articulaciones propiamente dichas y una que es una pseudoarticulación, porque como les explicó la doc, no intervienen superficies óseas, sino que son músculos. Comencemos por la articulación externocostoclavicular. Si yo tengo que clasificar, primero tengo que decir, o sea, lo tengo que ir diciendo en orden. ¿Qué es lo primero que tengo que definir de esta articulación? El movimiento. La cantidad de movimiento que puedes realizar. O sea, Claro, eso me da una clasificación. ¿Cómo se ¿Qué llama? tipo? diartrosis. Bien, lo primero que tengo que decir es que es una diartrosis. ¿Qué significa que sea diartrosis? Tiene mucho movimiento. Exactamente, que son de las articulaciones con mayor movimiento y que tienen ciertos componentes, ¿sí? Como una cápsula, como ligamentos, tanto ligamentos intrínsecos como extrínsecos, líquido sinovial, etc. Bien, tienen el concepto. Ahora, dentro de las diartrosis, ¿de qué género es la articulación? Doble encaje Doble recíproco. encaje recíproco. Bien, ¿y por qué es doble encaje recíproco? Por lo de la silla de montar. Sí, se asemeja, Porque o sea, tiene es 2 una careces analogía. articulares. Exactamente. Tiene 2 Hay careces articulares. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué más voy a decir de esta articulación? Además de ser diartrosis, doble encaje recíproco, voy a añadir que es una articulación compleja. ¿Qué significa? Tiene de más de 2 superficies articulares. Por el menisco. Porque tiene menisco. Exactamente, por la presencia de un menisco articular. Lo que hay que tener presente, que no es lo mismo compleja que compuesta. Compleja es la presencia del menisco articular y cuando es compuesta es porque intervienen más de 2 superficies articulares, o sea, más de 2 huesos en realidad. ¿Se entiende? Bueno, entonces dijimos que era compleja, como ya lo dijeron ustedes, también es compuesta. ¿Qué más? Combinada. Es combinada. Recordemos qué significa combinada, es que trabaja con otras articulaciones para producir movimiento. Yo con esta única articulación no voy a mover la cintura escapular, ¿sí? Necesito de las demás articulaciones, por ejemplo, la acromioclavicular. Después cuando veamos las demás articulaciones del miembro superior, vamos a ver que para poder movilizar todo el miembro superior necesitamos que trabajen todas o la mayoría de las articulaciones. Bien, además de ser combinada, es biaxial, que es en cuántos ejes se va a mover. Esto nos va a dar el pie para relacionarlo
con los movimientos. Y por último, hay que tener en cuenta, que esto lo vamos a poner acá entre paréntesis de compleja, que es bicameral completa. O sea, ese menisco que está dentro de la articulación lo divide en dos cámaras, y esas dos cámaras están cerradas, por así decirlo, herméticamente, divididas perfectamente. No habría comunicación. Entonces, una bicameral completa. Bien, en cuanto a las superficies articulares, tenemos por un lado, ¿a quién? ¿A qué parte de la clavícula? Al esternón, la primera costilla y la clavícula. Exactamente, en lo que es la clavícula tenemos una carilla articular, tenemos también que presenta su carilla articular con la clavícula, y la intervención del primer cartílago costal. Bien, ahora, en lo que corresponde a los medios de unión, ¿qué se imaginan que puede unir esta articulación? Los ligamentos. Bien. Primero que nada, como es una diartrosis, como les había dicho al principio, las diartrosis tienen ciertos componentes, y uno de ellos es la cápsula. Entonces lo primero que envuelve la articulación siempre va a ser la cápsula. ¿Sí? Después tenemos ligamentos. Por ejemplo, tenemos ligamentos superiores, ligamentos anteriores y ligamentos posteriores, ¿sí? Que reciben sus nombres. Le vamos a colocar acá ligamentos anterior, posterior, superior e inferior. Ahora, en cuanto a los movimientos, relacionen en cuántos ejes se mueve, y podríamos decir que ejerce movimientos de elevación y depresión, ¿sí? O sea, elevar hacia arriba y después bajarlo. También podemos hacer movimientos hacia adelante, que eso se denomina antepulsión, y hacia atrás retropulsión. Y en algunas bibliografías se define un cuarto movimiento que se denomina rotación axial, ¿sí? Que por supuesto, como teniendo en cuenta que es combinada, lo ejerce junto con la articulación acromioclavicular. Entonces vamos a poner elevación, depresión, antepulsión, retropulsión, y un cuarto movimiento que algunas bibliografías lo presentan, que es la rotación axial. Recuerden que esa rotación axial es en conjunto con la articulación acromioclavicular. Bueno, esta es la forma en la que se estudian las articulaciones. Lo mismo van a hacer con la articulación acromioclavicular, que es una articulación diartrosis. Dentro de las diartrosis es plana o artrodia. Va a ser simple, ¿sí? Porque intervienen dos huesos, ¿sí? Acá la misma articulación se los dicen. Por un lado es acromio, ¿sí? Del acromio, o sea, de la escápula, y por otro lado de la clavícula. Entonces el mismo nombre se los va a decir que es una articulación simple. ¿Es combinada? Sí, todas las articulaciones trabajan en conjunto con las demás. En cuanto a las superficies articulares, volvemos acá al nombre de la articulación, el acromio de la escápula, y la superficie articular o la carilla articular de la clavícula, que está, digamos, en lo que corresponde al extremo, la extremidad externa. Ahora, esto es, en cuanto a los medios de unión, también como es una diartrosis tiene cápsula, va a tener ligamentos, y acá les voy a escribir esto, que sí es muy importante, que tenemos dos ligamentos
que uno es el acromio clavicular, que vamos a tener de este superior e inferior, o sea, vamos a tener un ligamento acromio clavicular que va a ir desde el acromion a la clavícula. Todo en anatomía con el nombre se pueden ir guiando. Esa es una de las claves para estudiar anatomía. Y como dice superior e inferior, entonces vamos a tener uno que va a ir por arriba y otro por abajo, ¿sí? Después tenemos otros ligamentos que son los córacoclaviculares. Si les digo córacoclaviculares, ¿desde dónde hasta dónde van? Desde la apófisis coracoides hasta la clavícula. Exactamente, son palabras compuestas, o sea, va a ir de la apófisis coracoides a la clavícula, ¿sí? Bueno, estos son dos, uno se llama trapezoide y el otro es o trapezoide y conoideo, ¿sí? Por la forma en la que tienen, y se insertan en lo que es la cara inferior de la clavícula. Bueno, recuerden que todas las articulaciones planas o artroides ejercen movimientos de deslizamientos, ¿sí? Estos deslizamientos contribuyen al movimiento. ¿Cómo? Una pregunta, quería saber si los ligamentos propios de de la escápula están adentro de la articulación acromioclavicular. Tenés, por ejemplo, lo que es el ligamento, uno de los ligamentos propios de la escápula es el coracoacromial. Como el nombre le indica, iría desde el acromion, desde la parte del acromion a la apófisis coracoides. Y en ese caso es un ligamento extrínseco, o sea, está por afuera de la cápsula articular. Después otro es el ligamento transverso superior, ¿sí? Y otro es el transverso inferior, que son ligamentos a distancia, o sea, no están, digamos, dentro de la cápsula articular, son extrínsecos. Que, por ejemplo, lo que es el ligamento transverso superior, si no me equivoco, formaba un orificio por donde pasaba el nervio y la vena supraescapular. Y el inferior también formaba un orificio, cerrando, digamos, la escotadura, y en ese orificio, por ese orificio transcurre el nervio y la arteria supraescapular. Pero no están, o sea, respondiendo a tu pregunta puntualmente, porque creo que me fui un poco por las ramas, no estarían dentro de la articulación, sino que funcionan algunos para permitir el paso de vasos y nervios, y otros que permiten asegurar las demás articulaciones. Por ejemplo, el coracoacromial. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Y por último, la última articulación, después de esto yo se los voy a pasar y ustedes van a completar el resto. Por último, esta articulación es en realidad una pseudoarticulación, pseudo significa falso, porque no intervienen los huesos. Esto tienen que tenerlo presente y se va a denominar ¿cómo? Se va a denominar cisarcosis. ¿Sí? ¿Qué músculos intervienen en esta pseudoarticulación? El músculo subescapular y el serrato mayor. Perfecto. Y si tenemos que hablar de movimiento, vamos a decir que son movimientos de deslizamiento, ¿sí? Recordemos que todas estas articulaciones trabajan en conjunto. El objetivo es realizar estos movimientos, ¿sí? Las demás colaboran con deslizamiento para poder producirlos. Bien, entonces ya saben cómo se pueden guiar para estudiar las articulaciones de cintura escapular. Ahora vamos con los músculos. Una forma en la que yo me lo memoricé cuando estaba
en segundo, era con la inicial, ¿sí? O sea, los escribí y señalé, digamos, todas las iniciales y se formaba tras PS, o sea, no tiene ningún significado, sino que a mí se me quedó así. Entonces, a la hora de rendir, lo que hacía y me tocaba desarrollar o ya sea en forma oral o escrita, los músculos, lo que hacía es escribir las iniciales e irlas completando, o sea, era mi método de estudio. A lo mejor les sirve, por eso se los comento. Pero bueno, es la función y la inervación. También tienen que agregar lo que es irrigación y las inserciones, tanto proximal como distal. Pero ustedes sabiendo la función, lo van a relacionar con las inserciones proximal y distal. O, en su momento cuando lo estudié directamente las inserciones, que era lo que más me costaba, y ahí lo relacionaba con la función. Decía, bueno, si tal músculo se inserta en tal lado y va a otro hueso, alguno de los dos huesos se tiene que mover y qué función puede hacer. O sea, estudienlo razonando de esa forma. Como que no lo estudien de memoria, porque recuerden que después tienen que rendir el final y van las tres eras, digamos, integradas, y es mucha información. Entonces, les recomiendo estudiarlo razonando los movimientos. Además, pueden hacer ustedes mismos en su casa. Pero bueno, vamos a hablar de la función del trapecio, que es básicamente extender la cabeza y es el músculo que sirve para trepar. Si hablamos de inervación, vamos a decir que el trapecio está inervado, digamos, le llegan dos tipos de inervación, o sea, en realidad dos ramas de nervios. Por un lado, un par craneal, que ¿cuál corresponde? El espinal. Bien, el nervio espinal, que es el 11º par craneal. Y por otro lado, le llega inervación del plexo cervical profundo. A partir de ahora vamos a empezar a hablar de plexo braquial, plexo cervical, tanto superficial como profundo. Y no se asusten con eso porque lo van a entender la clase que viene, por lo menos plexo braquial. Pero para que cuando lo lean no se mareen tanto, voy a definir que es un plexo, que es la unión de varios nervios, ¿sí? Como les digo, la clase que viene vamos a ver plexo braquial y van a entender cómo es que llega X nervio a tal músculo. De acá, otra cosa que les va a servir para estudiar es que a partir del romboides al subclavio, todos son inervados por el plexo braquial. O sea, si les preguntan cómo está inervado el romboide, comienzan diciendo plexo braquial hasta que se acuerden, por ahí si tienen una laguna y no se acuerdan cómo se llama, aunque la mayoría de los nervios tienen el mismo nombre del músculo, pero puede pasar por los nervios, comienzan a decir plexo braquial, y ya es correcto. ¿Se entiende? Es una rama del plexo braquial. Al igual que el angular del omóplato, que es el nervio del angular del omóplato, es rama del plexo braquial, al igual que del serrato mayor, que el serrato mayor también tiene doble inervación, que es a través del plexo cervical y del plexo braquial. Después, el pectoral menor, plexo braquial, y subclavio, plexo braquial. ¿Se entendió cómo lo tienen que estudiar? Sí, perfecto. Bien, ahora yo les voy a pasar esto por el grupo de WhatsApp y ustedes traten de completarlo. Y bueno, lean por supuesto el libro, que es la tarjeta, el que recomienda la cátedra. Pero teniendo esto en cuenta, que es lo más importante, es como un resumen. Yo lo estudié de esta manera y me funcionó, así que espero que también les funcione. Y bueno, si tienen alguna duda,
pueden preguntar. Chicos, quería acotar, excelente María, está buenísimo el cuadro, porque a partir de ahora pueden hacer con la misma organización todos los músculos, vamos a ver infinidad de músculos hasta llegar a la mano, no se imaginan la cantidad de músculos que son. Así que estaría muy bueno si hacen así simple, con este formato, justamente para simplificar el estudio, porque ustedes dicen, bueno, vamos a empezar a estudiar específico del libro, fino, pero cuando llegan a la mano se quieren volver locos, y todavía nos falta el miembro inferior. Así que siempre es bueno estudiar del libro, ver videos, ver imágenes, pero al final extraer lo más importante y memorizar. No se olviden que en anatomía no es entender solamente, sino es que sentarse y memorizar, repetir hasta que nos quede de memoria lo básico. Lo demás va a ir saliendo a medida que uno va viendo lo que vos leíste, lo que viste en un video, lo que viste en una imagen, te va a ir surgiendo. Pero lo básico hay que memorizarlo, y eso es puntual. El músculo, la función, la inserción, la inervación, el músculo, la función, a partir de ahora es todo así, chicos. El antebrazo tiene un montón de músculo, la mano tiene un montón de músculo, y se nos va a complicar a medida que vamos avanzando, y cuando terminemos con la mano y empecemos, por ejemplo, con el miembro inferior, ya nos vamos a olvidar todo lo del miembro superior, y no se asusten, es así, anatomía se olvida y no más, hay que repetir muchas veces para poder aprender. Me parece excelente la forma en la que María está armando, como para darle, ella como alumna, y como que ya superó esta etapa, les está facilitando herramientas para que ustedes simplifiquen su tarea, ¿sí? Estudien todo, pero nunca se olviden de memorizar lo más importante, porque a veces se van por la rama en lo fino, y se olvidan lo grueso, y eso les trae grandes problemas en los exámenes, ¿sí? Bueno, chicos, te agradezco muchísimo, María, tu participación fue excelente, y no sé